Entonces, ahora con lo que vamos a continuar es hablando del hardware interno del sistema computacional. Esto es con lo que continuaremos la clase. Entonces, si nosotros hablamos de la computadora, pues la primera computadora de propósito general fue la ENIAC por ahí de los años 40, que era una computadora que, pues, programarla implicaba mover cables. Estuvo en ENIAC, Edvard estuvo como asesor, y John von Neumann, que es este que sale en la foto, y resulta que este señor llegó y propuso algo conocido como la arquitectura de von Neumann. Y vamos a ver que los componentes de esa arquitectura computacional, ¿qué es lo que define una computadora? Son los mismos componentes que tienen nuestras computadoras modernas. Entonces, ahí antes de que lo hayan visto, esto es algo común que ocurre, que yo cuando pues las clases eran presenciales, llegaba a los estudiantes y les decían, díganme cuáles son los componentes de una computadora. Entonces, oía yo toda clase de respuestas, el monitor, el mouse, el teclado, la tarjeta de sonido, la tarjeta de red, los parlantes y cosas por el estilo. Entonces yo les decía, bueno, vean qué ejemplo más sencillo. Agarremos nuestro celular y resulta que nuestro celular es una computadora completa, pero no tiene teclado ni mouse y sigue siendo una computadora. Entonces lo que hacían era quitar teclado y mouse de la lista que habían dado. Y ya una vez que habían dicho, bueno, tiene al menos pantalla, tiene al menos sonido, llego yo y le saco un microcontrolador y les digo, por definición, este microcontrolador es una computadora completa. Y ellos lo que veían era un chip con patillas, ¿sí? De cómo es eso, una computadora completa. Resulta que si nosotros llegamos y definimos cuáles son los componentes que definen una computadora, son estos 5 que tenemos acá, que fueron definidos en la arquitectura de von Neumann. Va a ser un dispositivo que tiene un sistema de entradas, un sistema de salidas, tiene una unidad de control, tiene un bus de datos, también esto es conocido como CPU, incluye la ALU y tiene memoria. Entonces, este chipcito que yo le mostraba a los estudiantes tenía estos 5 componentes. Tenía entradas, que eran pines, tenía salidas, que eran otros pines, tenía internamente una unidad de control, tenía internamente un CPU y tenía internamente una memoria. Una computadora puretísima comparado a lo que estamos acostumbrados modernamente, pero una computadora en sí. Entonces, por definición, nosotros lo que manejamos como computadora es un sistema que tenga esos 5 componentes. Esa era la diferencia porque yo podía sacar otro chip y yo les decía, esto no es una computadora completa, sino que es parte de una computadora completa. ¿Cuál era ese otro chip que yo le sacaba? Ese otro chip que yo le sacaba se veía exactamente igual al microcontrolador, pero únicamente tenía estas dos partes. Unidad de control y bus de datos. Y estas dos partes es ahora sí lo que es conocido como el CPU. Entonces, cuando nosotros llegamos y construimos una computadora de escritorio y incorporamos las diferentes partes y vamos y compramos el i7 o el Ryzen 9 y se lo colocamos a la tarjeta madre, el procesador como tal es únicamente estas dos partes. De hecho, vean que memoria, uno tiene que a las computadoras de escritorio ponerle la memoria RAM por aparte o y los dispositivos de entradas y salidas pues van conectados a la tarjeta madre, pero van por aparte. Entonces, pues estas son las diferencias que tenemos. Un microcontrolador, por definición, es una computadora completa. Estimado, vamos a ver. Carmen, ¿andas por ahí?
Muy bien, Carmen, una consulta. ¿Has tenido experiencia con microcontroladores antes? No, un Arduino. ¿Ves? Un Arduino es un microcontrolador, no corre un sistema operativo, pero el chipcito Atmel que viene ahí es un microcontrolador donde tiene la memoria, los pines de entrada y salida, etcétera. Mientras que una Raspberry hay un chipcito que es el CPU y tiene la RAM por aparte y módulos aparte. Entonces, muchas gracias, Carmen. Entonces, correcto, pero vamos a ver, es que la Raspberry como tal, el módulo Raspberry es una computadora completa, el modulito, porque tiene internamente un CPU que es un ARM, ahora son de 4 núcleos, tiene por otra parte los módulos de memoria, tiene las entradas y salidas ahí distribuidas y con eso completa lo que es una computadora. Mientras que en el modulito de Arduino, el chip solito del microcontrolador Atmel, ese es una computadora completa. ¿Me explico? Muy bien, entonces la Raspberry como tal es una computadora completa, pero tiene un CPU discreto. El microcontrolador en un mismo circuito integrado típicamente incorpora, incorpora todo. Con gusto. Y esto nos trae a lo que es conocido como la famosísima arquitectura de von Neumann. Acá está la arquitectura de von Neumann. Va a tener entradas, va a tener salidas, va a tener una memoria y va a tener un CPU que está compuesto por la unidad de control y está compuesto por el bus de datos, que es conocido como la unidad aritmética lógica. Entonces, pues, nuevamente en los años 40, von Neumann vino y hizo esta definición y es algo que se utiliza todavía en el diseño de computadoras modernas. Cualquier dispositivo que tenga, que envuelva todas las partes que vemos acá, es o puede ser considerado una computadora. Muy bien, entonces, si estuviéramos en otro país o ustedes van a otra universidad, este curso que estamos llevando ahorita, conocido como diseño de sistemas digitales, es conocido típicamente como un curso de organización de computadoras. Más adelante, este curso sí ya tiene, o el siguiente curso que le sigue a este, sí ya tiene un nombre más típico a lo que se conoce en otras universidades, que es un curso de arquitectura de computadoras. Resulta que organización y arquitectura, pues, es un área de estudio de lo que son sistemas computacionales, pero a diferentes jerarquías. Para que tengamos la definición acá, o para que tengamos claro lo que estamos llevando acá. Vamos a ver organización de computadoras y eso quiere decir que el procesador, vamos a ver cómo está compuesto internamente. A nivel lógico, vamos a ver un banco de registros, vamos a ver decodificadores, vamos a ver ALUs, vamos a ver compuertas lógicas, vamos a ver la construcción interna. Eso es conocido como organización de computadoras o microarquitectura. Y eso es una pregunta que yo suelo hacer. Entonces, si estamos viendo el procesador internamente, cómo está compuesto, estamos en organización de computadoras o microarquitectura. Versus, si tenemos una hoja o un manual que nos dice cuáles instrucciones podemos ejecutar en ese procesador, cómo son los modos de direccionamiento, cómo está dividida la memoria, cómo se puede utilizar el procesador, eso es arquitectura. Entonces,
para que tengamos, tengamos claro el concepto, conjunto de instrucciones definen la arquitectura. Composición interna es organización o microarquitectura. Entonces, esto es lo que les tengo acá. Esto es la diferencia, la microarquitectura u organización versus arquitectura. Como les digo, si ustedes tienen un manual de cómo programar el procesador, de cómo usar el procesador, sin conocer internamente cómo está, esto es arquitectura. Toda la información necesaria para escribir programas en lenguaje máquina que funcione. ¿Cuántos registros tenemos disponibles? ¿Cuáles instrucciones tenemos disponibles? ¿Cuánta memoria tenemos disponible? ¿Y cómo está dividida? ¿Y cómo ejecutar entradas y salidas? Versus si vemos internamente cómo está compuesta la arquitectura, cómo fue implementada, estamos hablando de microarquitectura u organización. Esto quiere decir que si estamos viendo el procesador a nivel de compuertas, a nivel de flip-flops o construcción de los registros, estamos hablando de microarquitectura. Esta diferencia es un tema que seguiremos tocando a lo largo del curso. Bien, entonces ahora con lo que continuaré